Hola, qué bueno tenerlos con nosotros. Este es Al Pan Pan y yo soy Jorge Ignacio Domínguez, director del periódico en español de la diócesis de Brooklyn que se llama Nuestra Voz. Y como siempre con nosotros está el padre Tomás del Valle, que es el productor y conductor del programa La Tertulia del siglo XXI que se transmite por la radio. Hola padre, ¿cómo ha estado? Hola Jorge, un saludo cordial para ti y para toda nuestra audiencia que nos sigue, nos soporta semana a semana. Padre, hablando semana a semana, este es el último programa de nuestra segunda temporada. Así es, el tiempo corre rápido. Empezamos a transmitir en junio, julio y ya veremos hasta cuándo seguimos en el aire. En los últimos programas, padre, estuvimos hablando de los sacramentos. Hoy es el último programa. Vamos a hablar de dos sacramentos. En el último programa yo le había dicho, bueno, hoy vamos a hablar de un sacramento del que yo sé más que usted, porque es el matrimonio y usted nunca se ha casado. Y hoy vamos a hablar de dos sacramentos. De uno, por supuesto, usted sabe mucho más que yo, como de todos los temas de que hablamos, Tenía que ganarte en algo. que es el sacramento del orden sagrado, usted es sacerdote. Y el otro es un tema del que yo no quiero saber tanto, porque es la unción de los enfermos. Pues ese es un error grande en nuestra comunidad, que no queremos conocer, A ver, sí, me no queremos interesa conocer eso. un gran sacramento que es el sacramento de la unción de los enfermos, o también mal llamado la extrema unción. Y ese, si podemos decir que hay un sacramento con raíz bíblica, es precisamente el de la unción de los enfermos, que lo hemos completamente olvidado y que lo hemos dejado eso para la última opción de nuestra vida, como diciendo, el que le dan la unción de los enfermos, el sacramento de la unción es porque tiene un pie en la sepultura y el otro camino de la sepultura. Y estamos bien equivocados. En primer lugar, hay que volver lo de siempre, ponernos en el contexto bíblico, en el contexto del mundo de Claro, lo Jesús. que yo siempre le pregunto, ¿de dónde viene esto en la Biblia? Sí, en la Biblia hay muchas veces, en muchas ocasiones, aparecen curaciones que lo que se emplea es aceite. Y cuando Dios escoge a alguien, lo unta con aceite como diciendo, esto es mío, nadie lo toque. También el caso de los profetas, el caso de los reyes, el caso de David, es ungido. Y el caso de Jesús se le llama el ungido. En griego es Christos, Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Precisamente eso es lo que quiere decir. Claro. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la primera comunidad siguió esa tradición. Es más, en la parábola, es verdad que es un cuento, pero con mucha moraleja, en la parábola del buen samaritano, cuando el samaritano se encuentra con el herido, lo cura con aceite y vino. O sea, en ese sentido de curación, el aceite es el bálsamo perfecto, por así decir. La primera comunidad nos lo refleja en la carta a Santiago. Si alguien de ustedes está enfermo, llame al resto de la comunidad, oren juntos, únjanlo con un aceite de salvación. De ahí se ha quedado ¿En la carta? a la carta a Santiago. En la carta de Santiago, o sea, desde los mismísimos inicios de la comunidad Desde cristiana. la primera comunidad hay que tener en cuenta lo siguiente. El cristianismo tiene su primer enganche en el judaísmo. Es un desengancharse, pero hay un pozo común, un elemento común que podemos entender los orígenes de muchas de nuestras tradiciones cristianas, de muchos de los sacramentos, mirándolos a la luz de la praxis del judaísmo. Jesús iba a la sinagoga los Jesús sábados. iba a la sinagoga, la Santísima Virgen María iba a la sinagoga, San Claro. José iba a la sinagoga. Eran judíos. Genéticamente son judíos. Es más, si se pudiera hacer, es una irreverencia, hacer un análisis DNA del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, seguramente que aparecería los genomas del Cristo. Y la unción de los enfermos, su orar por los enfermos, ¿viene del judaísmo de alguna manera? Viene también del judaísmo en alguna manera. El preocuparse por el enfermo, el preocuparse por el huérfano, por la viuda, como es que surge el diaconado. El diaconado surge precisamente porque a los pobres de origen no judío presentes en Jerusalén no los atendían. ¿Quiénes no lo atendían? Los discípulos de Jesús. Recuerden una cosa muy importante, cuando hablamos de discípulos de Jesús no estamos hablando de los 12, también están incluidos los 12. Pero son muchos más. Una de las pruebas es la misión de los 72. Claro. ¿A quién envía Jesús? A 72. De dos en dos y todo. Quiere decir que había por lo menos 72. Exacto, claro. 72 más 12, porque los apóstoles no van. Claro. O sea, hay el grupo... Y entonces, esta gente, es que si estos primeros seguidores, usted dice que no estaban atendiendo a los más pobres como a los demás. Ellos se centraban sobre todo en el servicio de la caridad con las viudas, huérfanos y enfermos de origen judío.
Entonces los cristianos hay que tener en cuenta una cosa, que en el siglo I la ciudad de Jerusalén era una ciudad cosmopolita, era trilingüe. La prueba tenemos cuando Pilato manda a decretar la muerte de Jesús. El INRI. INRI, Iesus Nazarenus Rex Judeorum. En las tres lenguas. Las tres lenguas, en latín, en griego y en hebreo. Quiere decir que hay una comunidad grande de estos. Como las señales del tren en Nueva York, que están en Chinatown en chino y en inglés, y en otros barrios en español y en inglés, sí. Claro. Así se van extendiendo. Es una ciudad cosmopolita, multicultural, diríamos hoy, multiétnica. Y la segunda, que no hay que perderla de vista, la segunda ciudad cosmopolita cercana va a ser Alejandría, donde va a haber una gran comunidad judía, donde se va a hacer la primera traducción de la Sagrada Escritura al griego, del hebreo al griego, la traducción de los 70, pero grandes grupos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los nuevos creyentes, para llamarlo así, de origen no judío, estaban viendo que a sus huérfanos, pobres y viudas no se les atendía suficientemente. Y van donde los apóstoles. Hey, hello, ¿qué pasa con nosotros? Entonces Pedro dice, nosotros no estamos aquí para repartir el arroz y las habichuelas, aquí estamos para predicar la palabra de Dios. Entonces cuando se pide la luz del Espíritu Santo y se elige a 7 varones. ¿Por qué 7? El número de la perfección. Claro. 7 varones que van a tener, el capitán, por así decir, de ese grupo, la figura destacada, va a ser Esteban, que después va a ser... Morirá apedreado como primer mártir, claro. El sitio, según la tradición, actualmente es donde se hizo la traducción de la Biblia de Jerusalén. El Instituto Bíblico y Arqueológico de San Esteban, en la ciudad de Jerusalén. Que es en el lugar donde indica la tradición que fue apedreado, estaba ya a las afueras de Pero volvamos entonces a la unción. Entonces, la unción de los enfermos, ¿qué significa en la primera comunidad cristiana? La ayuda contra el mal. La ayuda, la fortaleza contra... Primero, que ese enfermo es elegido de Dios, nadie lo toque. Y en segundo lugar, es protegido por parte de Dios, por parte del santo óleo, para que el diablo, para que las fuerzas del mal, para que la enfermedad no lo ataquen. ¿Cómo se llega de ahí, de esa idea que usted está expresando también, a lo que yo decía al principio, no quiero saber nada de ese sacramento porque significa que me voy a morir? Pues se llega por una razón muy sencilla. Cuando la comunidad empieza a expandirse, ya es más difícil visitar enfermo por enfermo. Y entonces se dejaba para los últimos momentos, para fortaleza ante el reto de la muerte, para fortaleza ante las tentaciones del diablo, en los momentos últimos, para que no se desespera, para devolverle la tranquilidad al muerto, que pudiera partir de este mundo con la bendición de Dios, y entonces se llamó la extrema unción. Entonces el sacramento se perdió. Pero ahí se llega entonces al miedo a la extrema unción, porque si viene el cura a darme la extrema unción, es porque voy a morir. Entonces se perdió el sentido del sacramento. Va a ser una de las grandes actualidades en reactualizar los sacramentos que nos trajo el Vaticano II, eso, devolverle el papel al sacramento de la unción de los enfermos. Y también durante la Edad Media y después, casi hasta nuestros tiempos, era la idea de dar la extrema unción en el último momento, de modo que tus pecados son perdonados y tú te salvas. No. La unción de los enfermos, de la extrema unción, no sustituye a la confesión. En caso de que no hubiera ministro que pudiera absolver de los pecados, en caso muy hipotético, podría. O sea, estamos hablando de potencial. Pero en general no lo sustituye. No lo sustituye. Y es una idea popular que sí lo sustituye. Sí, pero no es correcto. O sea, el sacramento, cada sacramento tiene su autonomía, vamos a llamarlo así. Uno no sustituye a otro. Uno fortalece al otro, pero no lo sustituye. Entonces el refrán de Dios nos coja confesados sigue siendo válido. Sigue siendo válido. ¿Cuáles hoy, y ya nos vamos a la pausa comercial, pero cuál es hoy la práctica de la unción de los enfermos? ¿Usted cree que se ha vuelto un poquito a la idea original? Se está volviendo en algunas comunidades, volviendo a la idea original. Pero falta una cosa muy importante, como en tantos otros sacramentos, falta la catequesis de nuestro pueblo. El ver realmente cuando uno está enfermo de cáncer o de una enfermedad que no necesariamente va a llevar a la muerte, pero sí va a tener apartado por un tiempo a esa persona de la comunidad viene y reza. Y parte de ese rezo es la unción del enfermo. Por ejemplo, cuando uno va a sufrir una operación, tiene una convalecencia larga, es el fortalecimiento en la fe de la persona que está recibiendo ese sacramento. Gracias, Padre.
Pues tenemos que ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar de un tema que es muy cercano para el padre y para cualquier sacerdote, porque es precisamente el orden sacerdotal. No se lo pierdan, los esperamos de vuelta tras esta breve pausa comercial. Hola, bienvenidos de vuelta. Aquí estamos en Al Pan Pan y estamos hablando, bueno, hemos estado hablando durante varios programas sobre los sacramentos. Y hoy específicamente nos propusimos conversar con el padre Tomás sobre, primero, la extrema unción, y hemos estado hablando de la unción de los enfermos o extrema unción, pero sobre todo queríamos conversar ahora sobre un sacramento que le toca muy de cerca a usted y es el orden sacerdotal. El sacramento del orden. El sacramento del orden. Sacramento del orden. El sacramento del orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Padre, en otros momentos usted se ha referido a esto, a los 3 grados del orden. ¿Qué cosa es exactamente que haya 3 grados en el orden sacerdotal? Históricamente, si vamos a ver, el primer orden, en la primera parte, es el episcopo, el supervisor. El vigilante. El vigilante. Volvemos a lo de programas anteriores. El año 313 es la caída, la legalización del cristianismo, y por tanto es cuando empiezan las estructuras a organizarse y a fundamentarse y demás. El sacramento del orden en un primer momento era uno. Eran los apóstoles que iban formando comunidades y que iban repartiendo el pan, repartiendo la palabra, haciendo miembros. La comunidad de Antioquía, donde va a estar Pedro en un primer momento y Mateo escribe su evangelio, eran en su inmensa mayoría judíos. La comunidad va a ser formada en torno a un apóstol, sea Pablo el que funda Tesalónica, Andrés, en estos días está de moda, está de actualidad, la comunidad copta está fundada por Marcos. Así cada uno de los evangelistas y cada uno de los apóstoles van formando comunidades. Pero claro, no podían estar en el mismo sitio todo el tiempo. Y se escoge a los ancianos para que sigan el mantenimiento de esa comunidad. Pero cuando dice los ancianos, ¿están refiriéndose cronológicamente a personas mayores o a personas de cierta autoridad en la comunidad? Las dos cosas. Porque normalmente no eran todas las personas mayores. No, teóricamente el anciano era el que gobernaba la comunidad, por la sabiduría del anciano, la sabiduría de la edad, la experiencia. Entonces, a esas personas es que los apóstoles van encomendando esas comunidades. Pablo va formando comunidades, deja responsables. Timoteo, Tito, por citar dos casos de obispos, de supervisores de la comunidad. El diaconado va a surgir posteriormente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda el papel fundamental del diácono es el servicio de la caridad. Había habido sus polémicas y se atendía más a los cristianos de origen judío, se quejan los de origen griego. Total, que los apóstoles dicen, vamos a... Se van diferenciando varios órdenes. Sí, según van surgiendo necesidades, se van creando, por así decir, ministerios. El ministerio del sacramento del orden es uno solo, pero dependiendo qué responsabilidades y qué necesidades surgen en la comunidad, así van surgiendo los diáconos, los presbíteros. De hecho, la palabra técnica para los sacerdotes sería presbítero, el anciano. El anciano es el que preside y el que supervisa es el episcopo, el obispo. Y ese es lo que conforma el sacramento del orden. Los tres niveles del sacramento del orden. El servicio de la caridad, el servicio de la comunidad, el servicio del evangelio. Cuando se habla de los obispos, del orden episcopal, siempre oímos hablar de la sucesión apostólica. Y siempre vemos que en una ordenación de un obispo hay 3 obispos. Sí. ¿Qué quiere decir eso? En sentido de comunidad y en sentido de eternidad. O sea, quiere decir que no de la noche a la mañana, si se pudiera hacer un tracing,
un seguimiento a todos los obispos, en el fondo todos descienden de los 12 apóstoles. Esa es la sucesión apostólica. Eso es lo que se llama la sucesión apostólica. Por eso cuando hay una iglesia, aparece una iglesia, con todo el respeto que puede no católica, lo primero que preguntan, ¿hay sucesión apostólica? Que ese fue, por ejemplo, el problema que se encontraron los misioneros portugueses y españoles cuando llegaron a la India, en Goa, en el siglo XVI. Encontraron cristianos, pero no había habido sucesión apostólica. Ya había una comunidad cristiana. Había una comunidad cristiana, como también va a ocurrir en Corea. En Corea lo interesante de la obra del Espíritu Santo, que cuando llegaron los misioneros franceses en el siglo XIX, se encontraron con una gran comunidad cristiana vigente, sin sacerdotes, porque eran laicos que habían huido de China y habían formado las comunidades cristianas en Corea. Pero no había ministros que con sucesión apostólica, o sea, que descendieran directamente claro, de los apóstoles. Porque la conexión es de Cristo resucitado a sus 12 apóstoles. De los 12 apóstoles van formando comunidades y van creando comunidades y van creando sus sucesores. ¿Quién va a presidir la comunidad? El inspector, el episcopo. Padre, ¿y los monjes entonces? ¿Qué papel juegan en este juego? En este juego no juega nada. La vida monástica es un movimiento que se da a partir del siglo II, en la huida del mundo. Ante las persecuciones, huir, para poder, cuando no se sienten con capacidad para hacer frente a las persecuciones, se escapan. Pero otros, una vez concluido sobre todo el gran momento, después del 313, en que ya no hay que vivir en esa dinámica de tensión ante la persecución, se relajan las costumbres y algunos de ellos dicen, no, yo me voy al monte, me voy al desierto, me voy al bosque a vivir mi fe más intensamente. Entonces van solos. Es una opción más personal. Una opción más personal. Van solos, uno solo, y uno solo en griego es monos. De ahí es donde van a venir el grupo de monos, por así decir, van a formar el monasterio, porque en un primer momento eran aislados, pero para ciertos momentos del día o de la semana se juntaban para la celebración de la Eucaristía y se va a formar ese movimiento de huida del mundo, pero de creación de ciudades de Dios. Van a tomar como ejemplo en muchas cosas la ciudad de Dios de San Agustín como modelo, o va a haber dos grandes... Se refiere al libro de San Agustín, de la ciudad de Dios. Va a haber dos grandes modelos o dos grandes líderes. En Oriente, Antonio Abad. Abad viene la palabra Abba, padre. Antonio, el padre de la comunidad. Y en Occidente va a ser San Benito de Nursia, en Montecassino, en Italia, que va a formar esos mismos comunidades con dos bases principias que tienen que hacer los monjes. Ora et labora. Ora y trabaja. Orar y trabajar. Orar y trabajar. Gracias a ellos, la cultura en Occidente tiene como madre los mundos aislados de los monasterios, donde se recopilaban toda información, se copiaban las Biblias, etc. Y de allí va a haber un movimiento, siglo IV, siglo V, siglo VI, hasta el siglo IX, de evangelizadores de los monasterios. Padre, y de ese tema y de otros vamos a seguir conversando, pero ahora mismo tenemos que ir a una pausa comercial. Los esperamos de vuelta para el segmento final de este programa. Hola y bienvenidos de vuelta a este último segmento del último programa de la segunda temporada de Al Pan Pan. Padre, estábamos hablando cuando nos fuimos a comerciales, estábamos hablando de las órdenes monásticas y usted estaba explicándonos la diferencia entre los monjes y los sacerdotes. Y después dijo algo muy interesante sobre los conventos. Sí, la vida religiosa como tal, la vida monástica, comienza pues prácticamente casi con la Iglesia. Ya a finales del siglo I o siglo II ya hay comunidades de personas que viven aisladas, que son monos, ellos solo. Monos, uno solo en griego es monos, de ahí viene el nombre de monástica, orden monástica. La gran figura, Antonio Abad en Egipto, Benito de Nursia en Occidente. Pero entonces se forman como ciudades dentro del mundo aparte. Van a tener un gran compromiso con la evangelización, por ejemplo, San Patricio en Irlanda, San Bonifacio en los países germánicos y eslavos, Cirilo y Metodio en los países bálticos y en los países
eslavos también, Rusia, Ucrania, hasta el punto que, por ejemplo, el idioma ruso, los caracteres rusos se llaman caracteres cirílicos. Porque ellos inventaron San el Cirilo alfabeto. se inventaron el alfabeto, es un pueblo que tenía idioma pero no tenía alfabeto ni Claro. tenía literatura. Son una gran avanzadilla, por así decir, misionera. Pero llegó un momento que hay una cierta corrupción o hay un cierto relajamiento en la vida monástica. Como siempre pasa en todas las cosas de la vida. Entonces surge un movimiento de convivio, de convivencia, de conventos. Entonces los seguidores van a tener, sí, los 3 consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, pero van a vivir como hermanos. Hermano en latín se dice frater, de ahí los fray Juan, fray Antonio, fray, y va a ir parejo con la vida religiosa femenina. Paralelo con el movimiento masculino va a haber el movimiento femenino de monasterios y de conventos. Más adelante, en el siglo XVI, se va a dar el movimiento todavía de más extensión en el pueblo y van a ser los institutos religiosos. El gran prototipo es la Compañía de Jesús, claro. El gran modelo, el gran... Pero así va extendido hasta llegado hasta nosotros la vida religiosa. Tenemos que volver a ese tema y por supuesto tenemos que volver también a las órdenes religiosas femeninas que juegan un papel tan central en la iglesia de la que no hemos hablado. Pero no solamente en la vida religiosa, en un montón de cosas. Primero hay que pensar que la mitad de la iglesia está compuesta por mujeres. Exacto. Y están, pero nadie las ve. Y igual que se dice, si hoy los emigrantes dejaran de trabajar por un día, se caía el país. Si dijéramos que las mujeres dejaran de trabajar un día en la iglesia, se hunde la iglesia. Exactamente. Humanamente hablando. Claro, pero y lo que le quería decir es, desde hace muchos años, pero especialmente en los años posteriores al concilio, los años 70 y 80, hubo un descenso grande en las vocaciones sacerdotales. Y hay un tema que ha venido, digamos, tratándose o mencionándose de vez en cuando, y el Papa Francisco hace unos meses lo volvió a mencionar, y es la posibilidad de que hombres casados puedan ser ordenados sacerdotes. ¿Qué hay de eso, padre? Pues una cosa muy sencilla, el sacerdocio, la vocación sacerdotal, el ministerio, la llamada orden, el sacramento del orden, no necesariamente tiene que ir unido con normas disciplinares, porque el celibato es una norma disciplinar, no es un dogma de la Iglesia. Que muchas veces confundimos lo que es una norma disciplinar con lo que es un dogma de la fe. O es algo de fe, algo de fe. De hecho, las primeras comunidades tenían sus sacerdotes casados. De hecho, los primeros presbíteros era el padre de familia que controlaba la comunidad, que había el respeto al anciano, y había el sacerdote misionero, como el caso de Pablo, que está en una comunidad hoy, en otra comunidad mañana, el que no se puede mantener la familia. Entonces, siguiendo un poco la tradición del Antiguo Testamento, el sacerdote que celebraba los sacrificios tenía que hacer un día de ayuno completo, ayuno de comida y ayuno de sexo. Entonces, de ahí se siguió la costumbre, y va a ser el concilio de Elvira, siglo V. Elvira es una pequeña ciudad ya desaparecida en la provincia de Granada, en España, el que va a determinar que el presbítero, el que preside la Eucaristía, haga ayuno incluso de sexo. Y se va a crear en Occidente. Hay que tenerlo muy claro. Pero también quiero decir, la valoración del celibato está desde Pablo. Quiero decir, San Pablo habla del celibato. Sí, pero Pablo da opciones. Por ejemplo, cuando habla del diácono, habla del obispo, el obispo sea esposo de una sola mujer. O sea, quiere decir que hay que sea sobrio. Pablo habla del celibato como una idea de perfección, como un don, como una vocación como de perfección, carisma, como un carisma, no como una regla para todo el mundo. Claro. Y la Iglesia, pues, en Occidente ha creído conveniente, por el momento, ese momento puede durar un siglo, puede durar 10 siglos, por el momento ha creído conveniente que la ordenación sacerdotal solamente la reciban los viudos o los hombres, varones, que no se han casado. ¿No? ¿Eso podría cambiar? Eso podría cambiar, porque es una norma disciplinar. Pero no estoy diciendo en el sentido absolutamente teórico, padre. Estoy diciendo una cosa mucho más práctica. Estoy diciendo, ¿usted cree que podría cambiar en los próximos 20 años? Sí, yo pienso que sí. Y de hecho tenemos casos de sacerdotes, de pastores protestantes, que eran pastores con su feligresía, que se han convertido al catolicismo, han pedido la ordenación sacerdotal y se les ha ordenado completamente viviendo con su familia. Claro. O sea, no es un dogma que se pueda
romper o no romper, es una norma de disciplina eclesiástica. En este momento, en el momento que estamos retransmitiendo nuestro programa, la Iglesia ha decidido que solamente da la ordenación sacerdotal a célibes, a solteros. Punto. Y hablando de disciplina, la disciplina del tiempo nos dice que este programa y esta temporada terminan. Esta es la segunda temporada de nuestro programa y como siempre le doy muchísimas gracias porque he aprendido, porque lo he disfrutado. Y como siempre también invitamos a todos los televidentes a que nos escriban al programa o le escriban al padre a su programa de radio con preguntas, sugerencias, con temas que quisieran que nosotros tratáramos. Como siempre también, padre, usted aquí es el que tiene la última palabra y quisiera que las dijera para concluir esta segunda temporada de Al Pan Pan. Concluimos nuestra segunda temporada habiendo dado una visión así muy en dron, por así decir, de los sacramentos de la Iglesia, los momentos sagrados en que Dios actúa en nuestra vida. Les invito a que vivan sus sacramentos, a que vivan el sacramento del orden que hemos hablado hoy. Una comunidad que no es capaz de generar sus pastores no es una comunidad cristiana, es una comunidad egoísta, que vive de lo que les prestan, pero no es capaz de crear condiciones para la escucha de la palabra y para la escucha de Dios, que va llamando siempre a su Iglesia. Por eso es una invitación a la reflexión. ¿Qué hacemos con nuestros enfermos? ¿Qué hacemos con nuestras comunidades? ¿Quién va a presidir nuestras Eucaristías? ¿Quién va a presidir nuestras reconciliaciones? ¿Quién va a presidir el nacimiento de nuevas familias? Esa es responsabilidad de todos. Estamos concluyendo la segunda etapa. Ojalá venga una tercera o venga una cuarta. Va a depender de dos cosas. Va a depender de ustedes que la soliciten y va a depender de su oración para pedirle al Señor, decirle muy claro, esto es como la mies que necesita quien alimente a esa, que recoja esa mies, que recoja esas semillas para seguirla repartiendo entre los demás. La diócesis de Brooklyn nos ha dado la oportunidad de ponernos en sus casas, llevándoles un chispito de la palabra de Dios, una enseñanza mínima, pero un deseo grande de servicio a todos ustedes. Les esperamos en la próxima temporada, pero déjennos saber si les interesa o no. Si no nos interesa, pues nos vamos a otro sitio. Muchas gracias, padre. Por lo menos a mí me interesa seguir escuchándolo a usted. Y esperamos que a ustedes también les interese seguir escuchando al padre en la tercera temporada de Al Pan Pan y Al Vino Vino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros por estas 2 temporadas. Hasta luego. Hasta pronto.